Dios les bendiga. Esta es la hermana Priscila Torres Luzunaris, pastora de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, localizada en el sector Emajagua, en Maunabo. Quiero invitarles ahora a que tengamos una oración de inicio. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque tu presencia y tu amor y cuidado ha estado con nosotros en este día. Gracias, Señor, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Ahora te pedimos, Señor, por los hermanos y amigos que están participando de esta lección bíblica. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine a todos para poder capturar la enseñanza que tu palabra encierra para nuestra vida. Te presento también a cada uno de ellos, Señor, para que tú seas supliendo toda necesidad. Puede que haya alguno que se sienta afectado de salud, Señor. Te pedimos que tu mano sanadora sea sobre ellos. También puede que hayan familiares que ya están siendo afectados por esta situación del coronavirus. Que tu mano sanadora sea sobre sus cuerpos y ellos puedan recuperarse. Tú eres el Dios que tiene misericordia y tú estás atento a las oraciones que a ti damos, Señor, porque en ti hemos puesto nuestra confianza y de ti esperamos una pronta respuesta, porque solo tú tienes el poder para combatir, Señor, lo que está sucediendo a nivel del mundo. Pero dentro de esta experiencia, Señor, queremos ser enseñados, porque todo obra para bien para los que aman tu nombre. Así lo creemos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te invito a que busques tu Biblia, ya que vamos a estar teniendo el estudio bíblico basado en el libro del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar considerando los versículos hasta el 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 9. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión con su Santo Espíritu. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, para
Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy vamos a estar bajo el tema escogidos para vivir piadosamente en Cristo. Y el versículo central que vamos a estar teniendo en esta lección es: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el versículo que hemos escogido para la lectura en esta noche, y es el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Esta lección que vamos a tener es la primera de otra lección también que va a ser desarrollada más adelante, basada en este capítulo 2 de Pedro. Y hemos de tener en la sección de hoy la presentación de Jesucristo como la piedra fundamental, siendo Él el modelo para seguir a fin de alcanzar un crecimiento espiritual que refleja el carácter del cristiano. El verdadero creyente en Cristo ha sido purificado por la obediencia a la palabra de verdad, siendo este un proceso continuo que lleva a que su vida sea edificada como casa espiritual donde el Espíritu de Dios viene a morar. Y esto es algo bien importante que nosotros tengamos siempre presente en nuestra vida. La segunda lección que trataremos, basada en este mismo capítulo, tratará de las verdades éticas en la relación del creyente con las autoridades civiles y gubernamentales, así también con los miembros de la familia de Dios. Ahora vamos a comenzar con la primera sección de este tema, que lleva como título Siendo edificados como casa espiritual. Al considerar los dos primeros versículos leídos, vamos a encontrar que la primera exhortación que nos hace el apóstol Pedro como creyente es en relación al crecimiento espiritual que debe tener cada uno de nosotros. Y este crecimiento espiritual nos debe de llevar a desechar, o sea, botar, rechazar de plano aquellas cosas que son perjudiciales al desarrollo de una vida espiritual normal y de integridad. Cada creyente es llamado a vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza que se ha adquirido por la sangre de Cristo y mediante el poder del Espíritu Santo. Y esto solo se hará posible cuando se mantiene un acercamiento continuo al Señor. Cuando nosotros mantenemos esa comunión con el Señor, vamos a ver cómo
nuestra vida va creciendo en fortaleza y en fe, de modo que podemos desechar aquello que pueda ser de obstáculo en el crecimiento espiritual. La primera característica espiritual que adquiere todo creyente es la pureza. Este ha sido purificado del pecado para procurar, mediante la obediencia a la palabra de verdad, tener una clara decisión de cuáles cosas tienen que ser desechadas porque se convierten en vicios de carácter. ¿Cuáles cosas o vicios de carácter deben ser desechados? El apóstol Pedro comienza mencionando la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y otras distracciones. Esta es una palabra que nosotros, ¿verdad?, no usamos con mucha regularidad. Y distracciones se refiere a todo aquello que se utilice con el fin premeditado de hacer daño o destruir a nuestro prójimo, como son las murmuraciones, la calumnia, la injuria o la difamación. El deseo que debe de tener todo creyente es el aprender a vivir en acuerdo con este nuevo estilo de vida que se nos ha brindado en la palabra de Dios. Para así lograrlo, debe uno tener ese deseo como si fuese un recién nacido, de tomar el mejor alimento. Ese mejor alimento es la totalidad de la palabra de Dios. Esta palabra, como la leche pura, aporta para que se dé un crecimiento concertado. La leche adulterada, por el contrario, es aquella que está contaminada o ha sido diluida, lo cual hace que no contenga los suficientes nutrientes, por lo cual no se dará el crecimiento adecuado y esperado. No podemos crecer bien espiritualmente escogiendo solo unos versículos de estímulo y consuelo de la palabra del Señor y desechando aquellas otras partes de la Biblia que nos invitan a la corrección y a la humillación delante de Dios. Para crecer saludables espiritualmente necesitamos asimilar toda la palabra de Dios. Necesitamos acercarnos a Jesús como lo que Él es, la palabra viva, la piedra viva. Jesús como la piedra viva, y esto lo vamos a tener localizando los versículos 3 y 4, que nos hablan de la benignidad o bondad de Dios que se ha manifestado en Cristo, el cual hemos aceptado como el Hijo de Dios. La invitación que aquí se hace es para tenerlo a Él como el fundamento de nuestra fe. Dios nos lo ha provisto para que nos acerquemos a Él como la piedra viva que para Dios es escogida y preciosa. Hay que recordar la confesión que hizo el apóstol Pedro cuando era discípulo de Jesús, que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y quién ustedes dicen que yo soy? Y Pedro viene y contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo cual llevó al Señor Jesús a decirle a Pedro: bienaventurado eres, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora Pedro en su epístola lo deja bien en claro que la piedra viviente no era él mismo, sino Jesucristo, la piedra que constituye el fundamento de la iglesia. El creyente aquí
es llamado también a ser una piedra viva. ¿Cómo somos hechos piedras vivas? El primer punto que debemos de considerar es que hemos renacido por la fe. Somos producto de un nuevo nacimiento. Como nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, un nuevo nacimiento no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual donde mora el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que creer que Dios nos ha constituido un templo viviente. Hemos venido a Él como pecadores, pero siendo lavados por la sangre de Cristo, pasamos a ser santos. ¿Y cuáles son los resultados de acercarnos a Jesús como la piedra viva del ángulo? Este acto salvífico nos convierte además en las piedras vivas que van formando ese edificio espiritual que es la iglesia, la cual está edificada sobre la piedra angular que es Cristo mismo. Por eso Cristo tiene una sola iglesia, a la cual le ha conferido el poder realizar un sacerdocio santo, donde todos los creyentes somos y ejercemos este sacerdocio santo, que nos da la oportunidad de ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptos ante Dios por medio de Jesucristo. Considera, por ejemplo, la alabanza que a Dios das. Esta se constituye en un sacrificio espiritual. La ofrenda o contribución a la obra del Señor también entra como un sacrificio espiritual, aunque no solemos considerar al dinero como algo espiritual. Y principalmente usted y yo, que nos ofrecemos al Señor como un sacrificio santo y agradable a través de nuestro culto racional a Él. Todo lo que hacemos, ya sea de palabra o de hecho, debe ser una expresión de alabanza a la presencia del Dios Santo. La hermosura de Cristo solo puede ser apreciada por los que creen en Él. Los que no creen en Él lo ven como una piedra que les es molesta. Cuando Jesús llegó al mundo, fue rechazado por su pueblo Israel, como se nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Él no solo fue rechazado en aquel tiempo, sino que hoy vivimos en un mundo que lo sigue rechazando como su Salvador. Sin embargo, está el llamado que cada creyente recibe a acercarse a Jesús como la piedra viva. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús ha sido constituido por Dios como la pieza central de la estructura que Dios ha levantado como su reino, a la luz de su resurrección, de la resurrección de Cristo y la ascensión de éste a los cielos. Cuando nos trasladamos a considerar lo que nos dice el Salmo 118, 22, donde el salmista dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
Hay una historia que leí en una ocasión. Es una historia tradicional, no está en la Biblia, pero esta historia habla acerca de la construcción del majestuoso templo del rey Salomón en Jerusalén. Se cuenta que al comienzo del proyecto de la construcción del templo, les llegó a los constructores de la cantera una piedra muy grande y hermosa. Los albañiles no la podían hacer encajar en ninguna parte, así que la colocaron a un costado de la construcción. Cuando ya se encontraba en el paso final del proyecto, la empujaron por la cima de una colina para dejar libre el lugar y poder colocar allí otras piedras que le estaban llegando de la cantera. Ellos se olvidaron de aquella gran piedra que habían recibido en el principio. Finalmente, cuando todas las demás piedras habían sido colocadas en sus respectivos lugares, enviaron un mensaje a la cantera pidiendo que se les enviara la piedra angular. Ya el edificio había sido terminado y solo faltaba la piedra angular. La respuesta que estos a su vez recibieron de la cantera fue: ya os hemos enviado la piedra desde el principio. Entonces ellos recordaron que se trataba de la piedra que habían hecho caer colina abajo. Así que, realizando un gran esfuerzo, tuvieron que arrastrar de vuelta aquella piedra hasta la cima de la colina. Y entonces descubrieron que encajaba perfectamente en su lugar. La enseñanza bíblica de hoy nos dice que aunque haya personas que pretendan despreciar a Cristo, para Dios es la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Aleluya. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Escuchaste bien? El que creyere en él no será avergonzado. Para los que no creen en esa piedra, esta piedra se convierte en piedra de tropiezo por la palabra que Él ha dicho. Mas para los que creemos en Él, Él es precioso, pues nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que cuando alguien te diga que tú no vales nada, pero tú eres alguien que le sirve a nuestro Señor Jesucristo, recuerda lo que Él te ha hecho. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Hemos sido escogidos por Dios para vivir piadosamente en Cristo. Y eso es posible porque nos mantenemos en una continua comunión con Él. Dios te bendiga y que estas palabras que hemos dicho te sirvan de aliento y de fortaleza en medio de la lucha que tú puedas estar teniendo en el día de hoy. Dios te ve a ti como una piedra viva
y preciosa por medio de su Hijo Jesucristo. Señor y Padre Celestial, hemos comunicado esta palabra a través de este breve estudio de estos versículos de tu palabra. Como dijimos anteriormente, esta palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Que podamos tenerla presente cada momento de nuestra vida para evitar tropezar y caer. Sabemos que tú eres el que nos sostienes, Señor, y nos has dado el privilegio de ir directamente a tu presencia, donde podemos ofrecer cánticos de alabanzas, expresiones de júbilos. Nuestras peticiones las podemos poner delante de ti, sabiendo y teniendo la certeza de que tú nos escuchas, porque tu Hijo Jesucristo intercede por nosotros. Gracias por la salvación tan grande que de ti hemos obtenido. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y el honor por siempre. Amén, amén. Gracias te damos por la atención prestada y que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Será hasta la próxima ocasión. Dios te bendiga.